hormonas, y entonces vamos a retomar a partir de ahí. Aquí está. ¿Qué pasó, Vicente? Es que no puede hablar para el pase de lista, doctora. No sé si me puso Ok, falta. anotar en el chat, siempre. Cuando Sí, pase eso, anotar en el chat, por favor. ok, gracias. Ok, entonces, pues vamos a hablar sobre los mecanismos que ya hemos visto algunos, pero vamos a volver a repasar mecanismos de acción de las hormonas. Déjame compartir la pantalla. Ok, ahí se ve. El mecanismo de acción principal de las hormonas pues, va a ser el clásico descrito, que es el mecanismo de acción endocrino, donde tenemos una célula, que es una célula especializada, que tiene la capacidad de producir una señal, que en este caso es una hormona, y este se va a verter o va a viajar en el torrente sanguíneo, y a través de su paso por el torrente sanguíneo es que va a llegar hacia una célula distante, o no necesariamente al otro lado del mundo, sino puede ser algunas en otro órgano, puede ser en otro tejido, en otro sistema, pero va a estar lejano, digamos, a la célula que lo originó, y va a llegar a través del torrente sanguíneo y va a unirse a un receptor que esta célula blanco tiene para generar un cambio en el funcionamiento de esta célula, es decir, para transmitirla el mensaje. Entonces, esta es la forma clásica en la que actúan las hormonas, pero esta forma de actuar es exclusiva de las hormonas, pero no es la única forma en la que actúan. También tenemos tipos de mecanismos de acción parácrino, donde la hormona se va a unir a una célula cercana a la que la liberó y ejerce un efecto parácrino. Entonces, en este caso, tenemos aquí nuestra célula endocrina, aquí tenemos nuestra hormona, y se va a liberar no al torrente sanguíneo, sino a la matriz extracelular, y ahí va a alcanzar a otras células adyacentes o cercanas por medio de difusión simple o difusión facilitada, y se va a unir a un receptor que está en esta célula, digamos, vecina. Otra forma de ejercer su efecto, otro mecanismo de acción, es el autócrino, donde la célula produce esta hormona, la hormona va a salir de la célula y va digamos, en la matriz extracelular, va a difundirse hacia un receptor que se encuentra en la misma célula que lo originó, y a través de ese receptor va a generar un efecto o un cambio en el funcionamiento de la célula. Y finalmente el mecanismo de acción intrácrino ocurre de manera intracelular, es decir, la hormona se produce en esta célula y ahí mismo en la célula va a tener un efecto sin necesidad de salir. Entonces, esos son los 4 mecanismos de acción. El primero es exclusivo de las hormonas, y estos otros mecanismos los pueden compartir con proteínas señalizadoras, lo pueden compartir con algunos metabolitos intermedios, no es exclusivo de las hormonas. Bien, entonces esto es lo que hemos visto hasta ahorita sobre el efecto de las hormonas. Primero, que todo es como una comunicación, entonces tiene que darse el mensaje, es como si ustedes estuvieran platicando con alguien, ustedes van a dar el mensaje, que es lo que hablan, o la información que van a dar. Esta va a viajar, ya sea a través del aire, si están hablando con una persona, puede ser a través de una llamada, puede ser con un mensaje, y van a recibirse. Esta señal se va a recibir de otro lado con la persona con la que quieran ustedes hablar, y va a escucharlos, que ese sería el receptor, o va a leerlos, o va a verlos, y eso es lo que nos va a dar en la transmisión de la señal o la recepción de esta señal. Y por lo general pues habrá un tipo de respuesta, que es el cambio en el efecto de la célula en este caso. Y finalmente, para terminar la comunicación, pues se va a eliminar esta molécula señal, y eso puede darse de diferentes maneras. Entonces, lo que vemos en la comunicación pues es que hay una síntesis de la hormona, eso sucede en la glándula especializada, en las células especializadas, que pueden, les decía yo, ser un órgano sólido, o puede ser una red de celular
como lo que ocurre en el sistema heterocromafil, vamos a tener una secreción, es decir, va a salir esta hormona de la célula que se produce, si es una célula que produce hormonas proteicas, van a unirse estas membranas de las vesículas que contienen la hormona, se van a unir a la membrana celular y van a permitir que se vacíe su contenido hacia el torrente sanguíneo. Si es una hormona del tipo esteroidal, pues va a haber un cambio en la producción, va a haber un estímulo que aumente la captación de colesterol, va a haber mayor formación de esta hormona y pues va a difundir hacia el exterior. Ahora, una vez que llegan hacia el exterior, en la sangre va a haber un transporte. Si es una hormona proteica, van a transportarse libres de manera sencilla porque son sustancias que son hidrosolubles, pero si fueran hormonas esteroidales, o sea, hormonas tiroideas, van a dejar unidas a proteínas fijadoras. Esta unión a proteínas fijadoras les permite tener mayor tiempo de vida media, tener una mayor cantidad de hormonas que puedan estar en el torrente sanguíneo, porque al ser, por ejemplo, las hormonas esteroidales liposolubles, la cantidad que se puede disolver en un medio acuoso es muy baja, entonces el unirse a proteína les permite mantenerse en un medio acuoso en mucho mayor cantidad. Y finalmente, una vez que llegan a donde tienen que llegar, que es a su célula blanco, a través de un receptor, si son hormonas proteicas, el receptor está en la membrana celular, si son hormonas esteroidales, hormonas tiroideas, el receptor se va a encontrar adentro de la célula, ya sea en el núcleo propiamente o en el citoplasma, pero son receptores intracelulares, y una vez que se unen a este receptor van a transmitir la señal. En el caso de las hormonas proteicas, pasa, digamos, la señal sin que entre la molécula. En el caso de las hormonas que son tiroideas, hormonas esteroidales, va a entrar la molécula y ahí va a pasar la señal. Y una vez que se completó la comunicación, que ya se envió el mensaje, que se activó este receptor, que se amplificó la señal, que se activaron diferentes vías metabólicas o la transcripción de genes o todo a la vez, entonces va a terminar el mensaje y eso termina con la eliminación de la hormona, ya sea que se separe del receptor y después sufra eliminación por vía renal o por metabolismo hepático, o ya sea que no se separe nunca del receptor y que se forme o se endocite este receptor o este complejo de unión de la hormona con el receptor y después se degrade por medio de los lisosomas. Entonces, y ahí termina, digamos, ahí termina la conversación, ahí termina la comunicación de estas células. Como ya vimos el transporte que se da, este transporte que tenemos de las hormonas, lo vamos a ver gracias a, si son proteínas, van a viajar libres o pueden viajar unidas a proteínas si son esteroideas o son hormonas tiroideas, pero el caso es que se permite esta unión, este transporte, y esto va a hacer que se pueda mover nuestra señal o nuestra molécula señal hacia donde tiene que llegar, que es hacia su célula blanco. La utilidad de viajar unidas a proteínas de las hormonas no solamente es que se puede viajar porque se disuelven, sino que además aumentan la vida media al ser moléculas mucho más grandes y también regulan su actividad porque ya sabemos que solamente las hormonas libres van a ser activas o van a poder activar un receptor, y eso puede ayudar a regular cuando hay exceso de hormonas o disminución de las hormonas. Eso nos puede ayudar a regular un poquito el efecto hormonal, y hay que tomar en cuenta que estas proteínas a las que se unen nuestras hormonas para viajar son la mayoría de las proteínas fijadoras son globulinas, y las globulinas estas globulinas se producen en el hígado, pero también las proteínas que no son específicas, que no son tan afines en su unión, pero que se encuentran en cantidades mucho mayores, como la albúmina, también transportan nuestras hormonas y también se producen en el hígado, de modo que las enfermedades hepáticas pueden alterar la síntesis de estas proteínas y por lo tanto pueden alterar la función o la acción de estas hormonas. Bien, la depuración hormonal o la eliminación de las hormonas se da de diferentes maneras. Entonces, la tasa de depuración metabólica es la cantidad de hormona que se elimina o se depura en plasma por unidad de tiempo. Y hay varias formas en las que puede ocurrir. Esto puede ser porque las hormonas se eliminen o se filtren intactas por vía renal o por excreción biliar, o pueden
inactivarse o transformarse por diferentes fases en el hígado. Entonces pueden sufrir procesos de hidroxilación, de oxidación, de sulfación, de reducción por glutatión, de glucuridación en el hígado, y ya después se pueden eliminar ya como metabolitos inactivos, o lo pueden hacer como metabolitos, o lo pueden hacer, digamos, como las hormonas íntegras o libres por vía urinaria. También puede ser, les decía yo, que la unión del receptor con el ligando, con la hormona, se interiorice, sufra endocitosis y hay destrucción por lisosomas, pero también se pueden eliminar, como ya decíamos, una parte por vía renal sin ningún cambio, es decir, la hormona idéntica como es su acción biológica, así se puede eliminar porque pues pasa por el riñón y se filtrará algunas hormonas se perderán. Entonces, esto es importante porque depende de la forma en la que se eliminen. Es en algunos casos una forma de estimar la producción o la función de estas hormonas. Entonces, esto es otra vez la imagen que les mostraba, muy parecida a la que les ponía, donde una célula endocrina va a producir una hormona, la va a verter al torrente sanguíneo, y en el torrente sanguíneo va a llegar hacia una célula lejana, una célula blanco, pero aquí les ponen estas flechitas para que recuerden que así como va a llegar a su célula blanco, también va a pasar por otras células que no son sus células blanco y que pueden alterar su equilibrio porque van a sufrir eliminación o excreción urinaria, es decir, pueden filtrar por vía renal y van a eliminarse por vía urinaria, o pueden pasar por el hígado y en el hígado sufrir cambios por varios procesos que puede ser proteólisis, es decir, la ruptura de estas hormonas, puede ser oxidación, puede ser reducción, hidroxilación, descarboxilación, metilación, sulfación, glucuronidación. Todo esto puede hacer que se inactive una hormona, o simplemente puede excretarse vía biliar, se secreta con la bilis y se elimina vía fecal sin cambios también. Entonces no solamente pueden eliminarse sin cambios, sino que pueden sufrir inactivación también y ya después eliminarse por vía renal o por vía biliar. Entonces todas estas son las formas en las que nosotros vamos a perder. Eso tiene sentido cuando vemos que son hormonas que se producen en células específicas. En la célula específica, va a tener la capacidad de producir grandes cantidades de una hormona, precisamente porque al ir al torrente sanguíneo van a sufrir dilución. Entonces necesitamos cantidades mucho mayores. Y segundo, como vemos, no siempre llegan directamente al lugar donde van, sino que ahí en el camino se pueden desviar y pueden sufrir eliminación, y todo esto se tiene que contemplar para que la producción de las hormonas por las células endocrinas cubra todas estas pérdidas. Bien, entonces, nuevamente, regresando a los receptores, vamos a hablar sobre los receptores nucleares y los receptores de membrana. Si estamos hablando de un receptor nuclear, es para aquellas moléculas de hormonas que pueden ingresar a la célula y ahí van a encontrar a su receptor. Si entra la molécula y además pues van a pasar la señal, y eso ocurre sobre todo para los receptores nucleares con ligandos. O sea, ligando es la sustancia que es un receptor, ligandos que son hormonas esteroidales, puede ser también hormonas tiroideas, o hormonas que no son o que no se conocían antes clásicamente como hormonas, como el caso de la vitamina A y el caso de la vitamina D. Entonces, en general se les conoce como receptores nucleares independientemente de cuál sea su localización, porque los primeros que se describieron cronológicamente estaban en el núcleo, pero no necesariamente van a estar ahí. Están en el interior de la célula, puede estar en el citoplasma, incluso pueden estar en las mitocondrias, pero se consideran todos, cuando ustedes los lean como receptores nucleares, pues se refiere a todos, no necesariamente están siempre en el núcleo, ¿no? Y de estos tipos de receptores nucleares o intracelulares, como quiera que los encuentren, significa lo mismo. En algunos textos los van a encontrar como intranucleares o intracelulares o nucleares. Pues hay dos tipos. Va a haber un tipo de receptor que sí está fija propiamente en el núcleo, en el ADN, y mientras está solo, sin su hormona o sin su ligando, va a estar bloqueando o reprimiendo la transcripción de un gen. Entonces, este es el gen, esto representa el ADN, este es el gen, y aquí está estorbando la transcripción. Una vez que llega la hormona, que este es el caso, por ejemplo, de las hormonas tiroideas, de los receptores de hormona tiroidea, una vez que llega la hormona, va a generar un cambio de conformación del receptor, y eso le va a permitir tener un sitio de unión o de anclaje del ARN
polimerasa y eso le permite transcribir un gen. Así es como actúan. Y los otros receptores son receptores que mientras no estén unidos a su hormona pueden no estar en el núcleo y una vez que se unen a la hormona y forman el complejo, el receptor con hormona, entonces ya se traslocan hacia el núcleo, se unen al ADN y permiten la transcripción de un gen. Entonces, este es el ejemplo de las hormonas, de los receptores de hormonas tiroideas y este es el ejemplo de los receptores de hormonas esteroidales como cortisol, aldosterona, progesterona, estrógenos, testosterona. Y esa es otra forma de esquematizarlo. Nuevamente, este es un receptor de hormonas esteroidales, pudiera ser cortisol. Aquí tenemos el cortisol, entra, este es el receptor de esta hormona es un receptor nuclear o intracelular. Vean cómo no está fijo en el núcleo, está en el citoplasma. Se une la hormona, en este caso específico se dimeriza, es decir, se une con otro receptor que tiene otra hormona, y ya que está formado el complejo de receptor con hormona, entonces sí se va a mover hacia el núcleo, y ahí en el núcleo va a buscar su sitio en el ADN, se va a unir al ADN y va a permitir que se anclen RNA polimerasa y proteínas coactivadoras, lo cual va a permitir que se transcriba este gen. Entonces, que este es el gen a donde va. Y esto va a darnos como resultado RNA mensajero, el cual pues va hacia los ribosomas y permite la producción o la transcripción en una proteína y esa proteína va a generarnos un cambio en la función celular. Ahora, otra forma de esquematizar, por ejemplo, los receptores nucleares de las hormonas tiroideas, que es el otro tipo, pues aquí lo tenemos. Este es el gen, este es el ADN, y aquí está unido este receptor de hormona tiroidea, que es el que está en azulito. Y normalmente, si no tiene nuestra hormona, va a tener una proteína que le llamamos correpresor, que es algo que está bloqueando la transcripción de este gen. Una vez que llega la hormona, en este caso la hormona tiroidea, se mete al núcleo, bota el correpresor, digamos, ocupa su espacio, entonces permite que se modifique, aquí lo reemplaza o lo sustituye, sale el correpresor, llega la hormona, ya la hormona con su receptor le permiten la unión a un coactivador y esto le da un sitio de anclaje a la RNA polimerasa y una vez ya unidos todo este complejo va a permitirse la transcripción de un gen, obteniendo RNA mensajero, pues va a los ribosomas, forma su proteína y esa proteína nos da un cambio en la función de nuestra célula a donde llegó esta señal. Bien, ahora, los ligandos más comunes de los receptores nucleares, es decir, las moléculas que se unen a este tipo de receptores o son ligando, van a ser hormonas clásicas como las hormonas tiroideas para los receptores que están unidos al núcleo, al ADN, y van a ser, por ejemplo, también todas las hormonas esteroidales, cortisol, aldosterona, estrógenos, progesterona, testosterona, todos ellos. Hay otros ligandos que clásicamente se les conocía como otro tipo de sustancias, no se conocían como hormonas, pero que sabemos actualmente que su efecto es idéntico al de una hormona, pero pues ya se les quedó el nombre, que son las vitaminas A y la vitamina D, que son vitaminas liposolubles, que son muy importantes en la señalización de algunos procesos celulares y que tienen ligandos, y son los ligandos, digamos, de receptores nucleares. La vitamina A tiene diferentes receptores nucleares. Cuando se activa ácido retinoico, va a tener mucha afinidad por un receptor que se llama receptor de ácido retinoico o RAR, perdón. Y una vez que este ligando, que es el ácido retinoico o transretinoico, es convertido a un isómero 9-cis, entonces va a ser ligando de otro receptor nuclear que se llama receptor retinoide X, que se encuentra a veces acoplado a otros receptores nucleares. Aquí está, en este ejemplo, aquí está acoplado al receptor de hormona tiroidea, que son receptores nucleares, por eso sabemos que actúan como ligandos de estos receptores, la vitamina A y la vitamina D. Ahora, hay algunos otros ligandos de este tipo de receptor que no son ni las hormonas clásicas ni las vitaminas y que son metabolitos intermedios o productos de vías metabólicas diferentes, sobre todo de ácidos grasos como algunos ácidos grasos poliinsaturados que van a servir como ligando de receptores especiales que se llaman receptores activados para proliferación de peroxisomas o PIPAR. Los PIPAR son receptores que tienen interés farmacológico porque tenemos a varios fármacos que tienen como objetivo este tipo de receptores.
Hay algunos que actúan sobre los PIPAR alfa, que se utilizan para dislipidemias, como los besafibratos, y otros que actúan sobre PIPAR gamma, como las tiazolidinedionas. De ellas ahorita en el mercado únicamente está la pioglitazona, que se utilizan para corregir resistencia a la insulina en tejido adiposo, y por lo tanto los utilizamos como tratamiento en diabetes. Entonces, este tipo de receptores los activan ácidos grasos poliinsaturados, no necesariamente una hormona ni una vitamina. Y también nos encontramos otros, digamos, intermediarios en la biosíntesis de colesterol, no de ácidos grasos poliinsaturados, sino de colesterol, que son oxiesteroles, que también son ligandos de receptores nucleares, como el receptor hepático X. Entonces, todos estos receptores nucleares pues tienen ligandos que no son lo que clásicamente esperamos como las hormonas. Y además, ustedes pueden más adelante encontrar el término de receptor huérfano. El receptor huérfano implica un receptor al cual no le conocemos un ligando. Eso no quiere decir que no lo tenga, quiere decir que el ligando todavía no se descubre, aunque ya se tipificó o se identificó el receptor. Conforme pasa el tiempo, pues vamos a ir encontrando más información sobre los receptores y sus ligandos, y por lo tanto, pues vamos a dejar de tener receptores huérfanos, porque ya vamos a conocer cuál es el ligando y cuál es su función. Pero a veces identificamos primero el receptor y hasta después el ligando, otras veces se identifica primero el ligando y luego el receptor. El caso es que muchas veces ustedes van a escuchar este término, y ese término significa que son receptores que ustedes ya identificaron, pero todavía no sabemos qué los liga. Actina. Y para los asociados a proteína G, pues son muchas de las hormonas proteicas y las catecolaminas. Entonces, aquí la característica es que todos tienen un sitio de unión al ligando o a su hormona, que está en el exterior de la célula, y tienen sitios membrana celular, pero también tienen un sitio de unión al ligando extracelular y una unión
a proteína G, que esa es una proteína, un grupo muy grande, una superfamilia de proteínas que tiene la capacidad de fosforilarse y amplificar la señal que nos da nuestra hormona. Entonces ahora vamos a hablar de ellos de uno por uno. El primero que vamos a hablar es del receptor de tirosinquinasa. El receptor de tirosinquinasa es un receptor especial porque es de todos los receptores el único que tiene la capacidad de autofosforilarse, es decir, dentro de la estructura del receptor tiene una tirosinquinasa que puede cargarse de energía y transmitir este grupo fosfato hacia otras proteínas. Y les digo que es a diferencia de los demás porque todos los demás tienen acoplados tirosinquinasa o tienen serintoniquinasa o tienen proteína G, que todas son sinasas que son capaces de cargarse de energía, pero no forman una parte estructural del receptor, sino que solamente están acopladas. Y en este caso sí es una forma estructural del receptor. Esa es una forma de verlo de manera más esquemática. Este es el receptor de tipo tirosinquinasa. Tenemos un dominio extracelular de unión al ligando. Tenemos un solo dominio transmembrana y un dominio intracelular que tiene aquí, esto está representado con verde oscuro, es la tirosinquinasa, que es la parte catalítica de aquí. Entonces, esto, como ustedes lo ven, es una forma de representar estos dos. La mayoría de los receptores de tirosinquinasa son dímeros, casi todos son homodímeros, pero algunos no lo son. Pero de la insulina, que es el que más vamos a ver, sí es un homodímero. Entonces, aquí tenemos un receptor y otro receptor, ¿no? Y este es el ligando, este rombito color magenta. Una vez que se unen esta hormona, este ligando a su receptor, va a haber un cambio de conformación físico que está representado aquí como si se acercaran los receptores, que están uno acá, otro acá, ahora se acercan. Y este cambio de conformación es lo que activa la tirosinquinasa, que tiene un efecto de autofosforilación. Ella solita, sin ayuda, se va a fosforilar y se va a cargar de energía, que es decir, va a transferir un grupo fosfato de un adenosintrifosfato, va a cargarse, va a tener este fosfato, y este fosfato va a estar localizado en uno de los residuos de tirosina de la quinasa, de esta enzima. Entonces, ¿qué características tienen este tipo de receptores? Primero, es la mayoría de los receptores de los factores de crecimiento que hay. Entonces, de sus ligandos tenemos el factor de crecimiento endotelial, factor de crecimiento de fibroblastos, factor de crecimiento vascular endotelial, factor de crecimiento de colonias de fibroblastos o de melanocitos. Todos los factores de crecimiento, o casi todos, tienen este tipo de receptores. Y de las hormonas, la insulina tiene este tipo de receptor, que es lo que vamos a ver con mucha frecuencia. La mayoría de estos receptores son dímeros y tienen la capacidad de autofosforilación. Entonces, si ustedes tienen que pensar en una característica de estos receptores, es la autofosforilación o capacidad catalítica intrínseca del receptor. Esta autofosforilación de la tirosinquinasa les permite transferir fosfatos del ATP a un residuo de tirosina que está dentro de la quinasa, que les digo, forma parte estructural del receptor, que no se puede separar. Y esta carga de energía a través de los grupos fosfato va a permitirle al receptor reclutar y activar proteínas adaptadoras, que pueden ser los sustratos del receptor de insulina o pueden ser otras vías como RAS, y esto va a generar la activación de varias rutas, diferentes destinos y una diversidad de respuestas con un solo estímulo, que fue nuestra hormona, que en este caso podría ser la insulina o un factor de crecimiento. Y una vez que se da todo esto, pues todo tiene que ver con vías que regulan la proliferación celular, vías que regulan diferenciación celular, modulan el metabolismo y la supervivencia familiar. Por eso podemos tener diferentes resultados de una sola unión con nuestro ligando. Entonces, 3 puntos que tienen que recordar de estos receptores: dominio extracelular de un ligando, un solo dominio transmembrana y la porción intracelular con dominio tirosinquinasa con capacidad catalítica o autofosforilación. Y estos son diferentes receptores de esta familia. Aquí tenemos el receptor de crecimiento endotelial y el de insulina. No todos son dímeros, pero el de insulina sí es un dímero. Tenemos un sitio de unión transmembrana, pero un sitio de unión a la hormona que está fuera de la membrana, o en este caso los factores de crecimiento, un solo dominio transmembrana que es este o este, y representado con esta
rectángulo vamos a ver la tirosinquinasa, que está unida o forma parte estructural del receptor, no está acoplada, sino forma parte de este receptor. Y esta es una forma, nuevamente, de verlo de manera esquemática. Tenemos aquí nuestro receptor de tirosinquinasa, el receptor de insulina. Este es el residuo de tirosina, que es la forma en la que ustedes localizan cuál es o sea, con esa posición. Y esto que significa tirosina, sabemos que este residuo de tirosina de la enzima es lo que se va a cargar de energía. Aquí llega la insulina, el ATP transfiere un fosfato hacia el residuo 1162 de tirosina, y por eso tiene la P aquí ya está, aquí no está con P, o sea, no está cargado de energía, y aquí ya se fosforiló. Y una vez que hace fosforiló, va a transmitir la señal hacia otras vías metabólicas. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? ¿No? Si no, siga. Ahora, este tipo de receptor es algo muy similar al receptor de tirosinquinasa. La diferencia es que la quinasa, que es esto que está representado como esta barra con líneas diagonales, no está formando una parte estructural del receptor, sino que está únicamente acoplado o asociado a él. Y esta es una quinasa que no es de tirosina, sino de serintronin. Es una serintronin quinasa. Entonces, la estructura es diferente y no forma parte del receptor, sino que está acoplada. Nuevamente tenemos este que es el receptor, una zona extracelular de unión al ligando, dominio transmembrana y luego la parte intracelular, y esto es lo que se le acopla, que es un receptor asociado a serintroninquinasa. Entonces vemos aquí cómo llega el ligando, se une, esto genera un cambio de conformación, que aquí lo vemos representado como el acercamiento de estas quinasas de sirintronina que se cargan de energía, que está representado por este grupo fosfato, y luego este fosfato se va a transferir a otro tipo de proteínas que van a amplificar la señal, que puede ser llevada, aquí ya lo ven, vean cómo está aquí esta proteína que está por aquí cerca, y este fosfato se transfiere, y aquí llega acá, y una vez que está transferido este fosfato, se carga energía y activa la regulación de expresión de algunos genes o transcripción de algunos genes, pero también puede tener otras vías alternas que lleven al final, digamos, de la señalización. Esto es lo mismo que les he mostrado ahorita. Estos son los ligandos más famosos de este tipo de receptor. A lo mejor este es el receptor al que menos le prestemos atención, porque no tiene ligandos así como muy famosos. Tenemos como ligandos la sustancia transformadora del crecimiento beta, la sustancia inhibidora mülleriana, la familia de proteínas morfogénicas óseas, activina, inhibina, que son hormonas que intervienen en el ciclo ovárico. Entonces, pues a lo mejor no sea de los favoritos, pero hay que conocerlo. Y luego está que es a lo mejor el que más dolores de cabeza les dé. Este es un receptor de 7 dominios transmembrana asociado a proteína G. Esta es una forma o una representación abierta o esquemática del receptor. No siempre va a estar así, a veces como si estuviera todo amontonado. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 dominios transmembrana, es decir, entra y sale 7 veces de la membrana celular. Y esto es lo que le permite tener una estructura que es una estructura más o menos compleja, y aquí afuera tiene el sitio donde van ligando, que es la hormona, y acá en el interior tiene un dominio de unión o donde se acopla con la proteína G, y esta proteína G es la que tiene la capacidad de fosforilarse y generar una señal que va a cambiar digamos que va a cambiar la acción o la función de esta célula a la que se va a unir. Entonces, aquí lo que tenemos, nuevamente, esta es una representación abierta. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 dominios de membrana, sitio de unión ligando, y estos 3 pedacitos verdes que ven aquí representan la proteína G, que es una superfamilia de proteínas. La característica de esas proteínas es que se pueden cargar de energía, obtener un grupo fosfato, en este caso del GTP, y se van a escindir las 3 subunidades, y estas, sobre todo la subunidad alfa, que va a ir con la carga de energía, es la que va a transmitir la señal, va a activar otras proteínas y otras vías metabólicas, ya sea
por medio de segundos mensajeros, o ya sea por medio de cierre o apertura de canales iónicos, y nos va a generar amplificación de la señal. Entonces, aquí lo vemos, aquí se une la hormona, aquí estaba pegada la proteína G, ahora gracias a la unión de la hormona, se va a cargar de energía este GTP, va a robarle por acá un grupo fosfato, y va a cargar de energía, va a transferir el grupo fosfato a otra proteína, que puede ser una proteína que amplifique la señal, y ya después que pasamos el fosfato, por acá se va a ir a dos vías, ya sea canales iónicos o segundos mensajeros, y de ahí pues ya se quedó sin carga de energía y va a regresar a unirse con las otras unidades de manera inactiva, y pues ya se va a colocar nuevamente en esta parte, en su parte del receptor, para volver a iniciar el ciclo si vuelve a ser estimulado. Estas son las formas en las que pueden actuar los receptores asociados a proteína G. Aquí tenemos un receptor, aquí ya no lo ven todo abierto, aquí lo ven como si estuviera juntos todos los dominios transmembrana. Aquí llega el ligando, que en este caso son las hormonas, y esta es la proteína G. Entonces la proteína G se carga de energía, y esta va a ir a un efector, que puede ser una enzima o puede ser un canal iónico. Ahora, si fueran, que son dos mensajeros, entonces puede ser que abra o cierre un canal iónico y le dé paso a la entrada de potasio o de calcio, y eso puede generar un cambio en la carga de energía de la célula, entonces hay una despolarización, o puede ser que active enzimas, y estas enzimas son de dos tipos. La adenilatociclasa, si activa la adenilatociclasa, entonces lo que vamos a tener es un mayor flujo de AMP cíclico intracelular, que es el segundo mensajero por excelencia, y es el que va a amplificar la señal. O puede ser que active fosfolipasa C, y la fosfolipasa C tiene un efecto para cambiar los flujos de calcio intracelular, y este calcio intracelular, igual que el AMP cíclico, puede activar quinasas. Las quinasas se cargan de energía y llevan esa energía hacia otras vías celulares. Entonces, esta es una forma de representar la vía de los segundos mensajeros. Les digo, ya sea la de canales iónicos, pues es eso, abrir o cerrar canales iónicos que están cercanos al receptor. Y en este caso lo vamos a ver con la señalización de segundos mensajeros. Esta es una proteína, un receptor, o sea, proteína G. Esta es la proteína G que está acá. Entonces aquí vemos cómo llega la molécula señal. Esta proteína G se carga de energía y va por la vía de estas dos son las vías de segundos mensajeros. En este caso activa la adenilatociclasa. La adenilatociclasa que se activa pues va a sintetizar AMP cíclico, y el AMP cíclico va a ir a activar otra proteína que puede ser una quinasa, y esta quinasa pues va a amplificar la señal hacia otra vía metabólica. Y luego tenemos la otra vía del otro segundo mensajero, que es la fosfolipasa C. Entonces aquí tenemos nuevamente un receptor asociado a proteína G, aquí se une la molécula, esta va a ser una hormona, y esta es la proteína G, se carga de energía, activa fosfolipasa C, y la fosfolipasa C lo que hace es abrir canales iónicos de calcio y permite que haya un flujo de calcio dentro de la célula. Este flujo de calcio dentro de la célula va a ir a activar nuevamente a otras quinasas. Entonces, lo que vemos aquí es que una sola molécula nos va a amplificar una gran cantidad de señales en el camino. Entonces, esta amplificación de las señales es característica de los segundos mensajeros, y va a regular o va a hacer interacciones con otras vías de señalización. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Manuel, sí, adelante. ¿Nada? Ok. Entonces, esos son ese tipo de receptores. Ahora, por último, el último receptor que vamos a ver de membrana son los receptores de tipo citocinas. Ahora, estos receptores son muy parecidos a la tirosinquinasa. La única diferencia es que la tirosinquinasa a la que se acoplan no forma parte del receptor, y es un tipo de tirosinquinasa especial que se llaman llanusinasas, por sus siglas JAK. Entonces, aquí lo que tenemos es un receptor muy parecido al receptor de tirosinquinasa. Vemos un dominio extracelular, es dimérico, uno transmembrana, y aquí la proteína que es la que se fosforila
La que se fosforila es esta que se llama llanosinasa, y lo que hace esta llanosinasa es cargarse de energía, tomar un grupo fosfato y ese grupo fosfato lo transfiere hacia otras proteínas, en este caso casi siempre es a las STAT, o que son proteínas de translocación y transcripción génica, que van a cargarse energía, se dimerizan y van hacia el núcleo y permiten la transcripción del gen, pero no es la única vía que activan otras vías. En este caso, pues son los receptores que damos de la familia de citocinas, porque muchos de sus ligandos pues son citocinas. Entonces, la tirosincinasa está en el mecanismo de acción, pero no es parte estructural del receptor. Se parece mucho al de insulina, pero no es igual. Y los ligandos más famosos pues son hormonas. ¿Qué son las hormonas? Hormona de crecimiento, la prolactina, la leptina, la eritropoyetina, y de donde obtiene su nombre pues es que ligan interleucinas e interferón, que son citocinas, por eso el nombre. Entonces, aquí lo que vemos, este es el receptor, dominio extracelular, transmembrana, y aquí está pegado, pero no forma parte de la estructura, esta llanosinasa o JAK, que es lo que ustedes van a ver como JAK. Llega el ligando, que en este caso puede ser hormona de crecimiento. Hay un cambio físico en la conformación del receptor, que aquí está representado como si se pegaran estos dos dímeros. Se pegan, se carga energía la llanosinasa y transfiere ese fosfato hacia el receptor, y ya una vez que transfirió puede seguir diferentes vías. Esta que es la más clásica, que es la del paso del fosfato hacia las proteínas STAT, y estas proteínas STAT van a dimerizarse con cargadas de fósforo y se van a translocar al núcleo, y ahí van a generar la transcripción de un gen. Pero no es la única vía, también agarran otras vías que tienen que ver. Aquí está una X que puede ser cualquiera de estas vías, fosfoinositoquinasa 3, fosfolipasa C gamma, otras vías que van a amplificar la señal. Entonces, esta es la característica en ese tipo de receptores. Estos son ejemplos de estos receptores. Aquí ven como la mayoría de las veces son dímeros, aunque no siempre lo son. Para la hormona de crecimiento sí es un dímero. Aquí está asociado a la llanosinasa, que es la tirosinquinasa a la que se asocia. Este es el receptor de hormona de crecimiento. Este es el receptor de interferón gamma. Este es un heterodímero. Bueno, más bien es un tetrámero, tiene dos dímeros diferentes, y este es al que se une el interferón gamma, y vemos cómo tiene acoplados dos tipos diferentes de llanosinasa. Y este es un receptor de interleucina 2, y vean cómo tiene también, este sí es un heterodímero, tiene dos receptores diferentes, ambos asociados a la llanosinasa de diferentes tipos. Entonces, la llanosinasa es lo mismo que decir proteína G, son superfamilias de proteínas que comparten algunos puntos en común, pero no son idénticas. Entonces, esto se parece mucho, pero la diferencia es que la tirosinquinasa no es parte estructural del receptor. Bien, para hablar de receptores y su regulación lo haremos el día de mañana. Probablemente yo mañana les voy a tratar de avisarles hoy o mañana mismo, antes de la clase, obviamente, si vamos a poder tener la clase o no. Si tenemos la clase va a ser a lo mejor nada más de las 9 a 9:20, y si no, pues ya les aviso yo cuando yo, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda? No, doctora. Okay. Entonces, nos vemos, espero yo que mañana, si no, pues nos vemos